Lola, buen día. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manolo, ¿qué tal? Muy bien, aquí Muy bien. preparada para empezar la mesa redonda. Mesa redonda Pues virtual que adelante. nos toca en estos tiempos. Es lo que toca ahora y bueno, vamos a ver si conseguimos ajustarlo bien. Una mesa titulada ¿Cómo aprovechar el análisis de datos para mejorar las ventas? Lola, adelante. Vamos allá porque tenemos a dos profesionales maravillosas, las tenemos aquí, ya estamos viendo ahora mismo a Gema en pantalla. Gema es CEO del Arte de Medir. Hola Gema, ¿qué tal? Hola, un placer estar con vosotros. Y ahora acaba de entrar también Sara Pastor. Ella es Managing Director Destination de la empresa Adara. Las dos son expertas en el análisis de datos y en trabajar con empresas para ayudarle a trabajar con datos, porque además es un tema que ahora mismo Salvador nos acababa de comentar. Necesitamos compañías precisamente orientadas a los datos. Nos ha dado ya el primer, por la necesidad que tiene el sector. ¿Cómo consideráis vosotras qué papel tiene el Big Data o el análisis de los datos a la hora de entender un sector como el nuestro, para entender el cliente, entender cómo se mueve, qué necesidades puede tener para dar unas necesidades específicas? ¿Empiezo yo, por ejemplo? Empieza Gema, venga. Venga, mira, yo creo que el análisis de datos siempre ha sido importante para la gestión del negocio. O sea, quien más, quien menos se ha apoyado en datos, además de la intuición, ¿no? Para la toma de decisiones. Lo comentaban antes en la pregunta, ¿no? Eres un hotel pequeño, ¿cómo puedes hacer mejor las cosas? Pues al final toma más fuerza, yo creo, la idea de que los datos te pueden ayudar para explicar, sobre todo, y predecir lo que debemos hacer para evolucionar o pivotar el negocio. Me encantaría sacar una frase que creo que viene muy al pelo, que es de Charles Darwin, ¿vale? No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sobre todo a estas crisis, sino el más capaz de adaptarse a los cambios. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que funciona? Porque estamos en algo que nadie conoce realmente, ¿no? No sabemos muy bien cómo vamos a salir de esta. Entonces, estamos en modo supervivencia. Entonces, no es el momento de abarcar grandes proyectos, sino mínimos productos viables, realizando prueba-error, haciendo quick wins y, sobre todo, qué preguntas tenemos que contestar con datos para poder hacer mejor las cosas. Es el momento perfecto y, sobre todo, si eres pequeño, más rápido tendrás que pivotar y flexibilizar estos cambios, ¿no? Sara, ¿qué opinas tú? Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Yo siempre digo que el Big Data y la tecnología lo que son es facilitadores de modelos de negocio o de, como también ha dicho Salvador, de poner al cliente en el centro, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de customer centric y creo que aún no hemos llegado a ese 100% de poner al cliente en el centro, pero sí que son esos facilitadores. Cuando hablamos del papel del Big Data, ¿no? Bueno, Salvador ha mencionado varias palabras, ¿no? Que últimamente están muy de moda, Big Data, blockchain, inteligencia artificial. Para mí, si lo pensamos, el Big Data es una gran cantidad de datos. Al final son datos. Pero la diferencia no es solo que tengamos esa cantidad de datos, es cómo lo convertimos en Smart Data para que nos genere esa inteligencia, es decir, que lo podamos aprovechar, como bien decía Gema. Y la gente ya me conoce y los que no, pues ahora os lo voy a explicar. Yo siempre hablo de un proceso de 3 pasos, que para mí es clave para convertir realmente que el Big Data sea ese facilitador y que ayudemos a poner al cliente en el centro. El primer paso es el aprender. O sea, coger todo ese Big Data y aprender de ello, convertirlo en Smart Data. Una vez que ya hemos aprendido de ese comportamiento de los viajeros, ¿no? De lo que están buscando, lo que están comprando, para qué momentos, son las familias las que ahora están reaccionando antes o son parejas, es decir, una vez que ya sabemos, es el actuar. Es decir, ¿no? El hablarle a ese viajero para convencerle de que venga o a nuestro destino o a nuestro establecimiento. Y luego el tercero, que a veces se nos olvida, es el medir, que yo sé, además Gema pone, ¿no? Es CEO del Arte de Medir. Y aunque parezca una tontería, no lo es porque mucha gente se queda en actuar y no se mide. O si miden, no vuelven a aprender. Y la clave para crear que el Big Data, que la tecnología realmente nos ayude a poner al cliente en el centro es cerrar este círculo. Es decir, el aprender, el actuar, el medir y una vez que hemos medido, volver a aprender para volver a actuar y crear así un círculo virtuoso que realmente permite, ya sea destinos o ya sea establecimientos, cadenas hoteleras o hoteles, el crear un sistema de inteligencia.
Digo, no estaba entrando en imagen y no podía hablaros. Estaba escuchando si se me ocurrían, bueno, pues muchas preguntas para haceros. Muchas de las empresas que están ahora enfrentándose a esta situación están planteándose, bueno, sí se oye mucho de los datos, necesitamos orientarnos a los datos. Hay infinidad de fuentes de datos que pueden manejar, pero ¿en qué fuentes se podrían centrar? Porque me imagino que decidir voy a ir a por todas es inabarcable. ¿Cómo enfrentarse poco a poco para seleccionar unas fuentes de datos más útiles o menos útiles o más rentables? Si queréis, voy yo. Empieza tú, Sara, por favor. Yo siempre digo, esta es una pregunta que digo que es un poco tricky, ¿no? Que tiene truco. Y mi recomendación es empezar desde cero, es cuáles son nuestros objetivos de negocio. Porque si no, lo que nos encontramos es mucha gente buscando tecnología para aplicarla porque está de moda o porque el vecino la está aplicando, pero a lo mejor no es la que necesitamos nosotros realmente. Entonces, yo creo que lo primero de todo es cuál es nuestro objetivo. Entonces, sí que es verdad que si lo bajamos, o yo sobre todo trabajo en destinos, pero si lo bajamos a hoteles, líneas aéreas, establecimientos, o sea, los dos objetivos que la mayor parte de la gente siempre dicen es, uno, venta directa, más Salvador lo ha mencionado, y el segundo es la fidelización. O sea, son los dos objetivos clave. Entonces, dependiendo del tamaño del negocio, dependiendo de cómo se quiera de crecer, hacia dónde, qué mercados origen, qué tipología de cliente, al final, herramientas que puedan permitir el conocer al usuario, hay muchísimas, pero siempre van a depender de esos objetivos que nos marquemos y según nuestro modelo de negocio. Entonces, yo siempre diría, antes de responder, porque puede ser, yo puedo decir unas tecnologías y luego alguien decirme, no, yo soy demasiado pequeño y no me lo puedo permitir, como la pregunta que le han hecho a Salvador, o otro que dice, yo soy más grande y lo que quiero es expandirme. O sea, al final es realmente buscar, según los objetivos, hay muchísimas tecnologías que realmente pueden apoyar según el negocio, el tamaño y el objetivo, y les pueden permitir poner al cliente en el centro. Totalmente, Sara. Bueno, Lola, me he adelantado. O sea... No, adelante, sí, estaba... El escenario es tuyo, Gemma. Vale, no, es que lo que está diciendo Sara es básico, efectivamente. O sea, nos volvemos muchas veces locos con la tecnología, poner muchísimas herramientas, incluso la parte más tecnológica, ¿no? De consultar todas las herramientas y al final no hacemos nada con ello. O sea, yo siempre me rijo con la regla esta del 10-90, ¿no? El presupuesto que tengas para herramientas, el 10% tiene que ser de herramientas y el 90% las personas que sacan partido a esas herramientas. Entonces, efectivamente, empezar por todos los datos que tengas a tu disposición, incluso esto no va de cuánto estoy vendiendo o incluso qué tipo de cliente tengo, sino ¿qué puedo hacer realmente con esto? O sea, ¿cómo puedo ir más allá? Entonces, si no tienes personas detrás que puedan entender bien esos objetivos de los que hablaba Sara y poder ponerlos en posición para saber hora tras hora, o sea, volvámonos locos. ¿Cómo estamos con respecto a esos objetivos? ¿Cómo los estamos cumpliendo? ¿Por dónde puedo meter mano para optimizar y poder llegar más lejos? Y sobre todo, como decía, o sea, mínimo producto viable, o sea, actúa. No vale la pena el tener una cantidad ingente de datos para luego no hacer absolutamente nada con ellos, ¿no? La verdad es que las dos trabajáis en empresas del sector turístico y incluso de otro tipo de sectores, pero para vosotras, ¿qué ventaja tendría el sector turístico en estos momentos frente a otros sectores a la hora de ponerse a trabajar con datos? Vamos a empezar por Gemma otra vez y así cambiamos el orden. Mira, vamos. Vale, para mí yo creo que el turismo fue uno de los primeros sectores que, por ejemplo, más rápidamente se adaptó a la gestión, al aprovechamiento de, sobre todo, los canales digitales, ¿no? O sea, básicamente motivados, obviamente, por el cambio en el comportamiento de compra del consumidor, ¿no? Entonces, ahora sí que es cierto que estudiando los datos de lo que ha pasado, de lo que pasó el año pasado, incluso hace 6 meses, no sirve mucho el ir para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues efectivamente intentar
avanzar de forma que nos hayamos complementado con lo que está funcionando ahora. El problema que nos vamos a encontrar, sobre todo en el sector turístico, o sea, en vez de las ventajas, casi me ha llevado a hablar de las desventajas, es que tenemos que recuperar lo perdido estos meses. Entonces, hay que ir a lo que funciona, a lo efectivo. Antes íbamos más vamos a ver, vamos a explorar, que puede funcionar mejor. No, ahora hay que ir a lo que funcione, porque es que estamos contra reloj. Entonces, en esto, el turismo siempre ha ido muy por delante de otras industrias, ha echado toda la carne en el asador. Es el momento de hacerlo todavía más. No podemos decir otra cosa. Sara, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente. Poca discusión estamos generando. Completamente porque si lo pensamos, además lo ha dicho muy bien Gemma, la digitalización del sector turístico fue uno de los primeros en digitalizarse con la creación de las SOTAs cuando aparecieron a la mitad de los años 90. Entonces, yo por lo que estoy viendo, creo que estamos viviendo un reset del sector. Básicamente nos han parado de golpe y como yo siempre soy muy optimista, quiero ver las oportunidades dentro de la situación de crisis en la que nos encontramos, es ver las oportunidades para adelante. Y creo que algo que ha hecho esta situación es, acelerar la transformación digital del sector a un nivel que yo, por ejemplo, llevo años con los destinos, intentando educarles, ¿no?, de cómo la importancia de la tecnología y los datos les pueden ayudar de pasar de entidades de promoción a entidades de gestión realmente, ¿no?, de qué tipología de destino quieres ser, hacia dónde quieres ir, objetivos de sostenibilidad, qué tipo de viajero quieres atraer, pero siempre nos quedábamos más en promoción y poca gestión. Y por lo que estoy viendo ya en destinos, y esto es paralelo a lo que es el sector privado, es increíble, es como de repente la gente se ha dado cuenta de la importancia de la tecnología y de los datos y cómo esto les puede ayudar no solo a gestionar mejor esta crisis, sino a prevenir las posibles crisis que nos vengan para adelante. Una de las cosas que se está comentando mucho también a raíz de la pandemia es la posibilidad que existe de controlar un poco el flujo de personas a través de los datos geolocalizados que todos generamos a través de nuestro teléfono móvil. Se está hablando de utilizar esos datos para controlar aforo a playas, para controlar el flujo en las ciudades, incluso para controlar si cumplimos o no cumplimos las normas de confinamiento o de flujo en determinadas horas. ¿Qué opináis de este tipo de datos, incluso de si entra un poco en la parte de privacidad de la información y si ya existe, porque me consta que existen empresas que utilizan este tipo de datos ya de manera aislada, segregada, sin utilizar el nombre de la persona para saber qué datos, son datos en conjunto, hay empresas que ya lo utilizan, pero ¿creéis que es una buena herramienta para estos momentos tan complejos donde precisamente la movilidad va a ser tan importante? Es curioso porque hasta ahora los destinos que estaban utilizando datos de movilidad era más para la dispersión turística, justamente. Para destinos que estaban masificados o tenían gran cantidad de turistas, utilizaban empresas, existe Orange, Telefónica, Mabrian también tiene datos de movilidad, hay muchísimas empresas que están utilizando este tipología de datos. Justamente en el caso de los destinos en particular, se estaba utilizando para entender esos flujos de personas e intentar, ¿no?, poder gestionar esa masificación o esa concentración de turistas en ciertas zonas de una ciudad o de una región y luego aplicarlo a estrategias de comunicación para intentarla dispersar. Justamente ahora lo que se va a hacer será una dispersión, pero más que nada para el tema de los 2 metros por temas de seguridad por el COVID. Sí que es verdad que yo creo que va a facilitar, es decir, por lo que yo sé, no soy experta, nosotros no gestionamos datos de movilidad, gestionamos otro tipo de datos, pero en el tema de movilidad se están mirando de manera, como tú bien has dicho, Lola, de manera agregada, porque hay temas de GDPR que no se te pueden estar controlando personalmente, ¿no?, como Sara está aquí mismo ahora sentada, pero sí que es verdad que se están planteando. El otro día hablaba con Visit Benidorm, que, por ejemplo, ellos lo han estado utilizando el tema de movilidad o de saber cuánta gente había, por ejemplo, en las playas a través del wifi, pero también explicaban, ¿no?, la limitación de que esto lo recogen una vez a cada hora.
Entonces, no te es suficiente. También aquí la frecuencia de la actualidad de los datos es muy importante, porque la dispersión, la cantidad de gente que tú puedes tener en una playa en una hora te puede cambiar muchísimo. Y entonces es de qué manera puedes seguir actualizando esos datos y para que te ayude a gestionar de nuevo mejor el destino. Pero sí que yo creo que es útil, que va a ser útil, pero siempre y cuando sea compliant con el tema de privacidad. Totalmente de acuerdo. O sea, poco puedo añadir a lo que ha comentado Sara. Realmente para mí lo más importante de meter en el Big Data, ¿no? En la batidora de Big Data, todo el tema de geolocalización, va más con la inteligencia de localización, ¿no? O sea, enriquecer los datos que tenemos históricamente de clientes, del negocio y entender detalladamente un poco más, si cabe, ese comportamiento, ¿no? Entonces, si es una nueva fuente de datos para identificar, como bien decía Sara, patrones, tendencias, con mapas detallados, visualizar incluso nuevas oportunidades, ¿no? Ahora que se abre también, como decía Salvador, la crisis puede llevarnos a oportunidades. Entonces, finalmente, todo me lleva un poco a lo mismo. Entender es la clave, con lo cual, como estamos muy contaminados por lo que pensamos que quiere o interesa a los clientes, este tipo de análisis que, bien llevado, nos puede llevar a entender bien muchos detalles que nos pueden ayudar precisamente a hacer las cosas mejor. Y en todo este paradigma, y porque parece para muchas empresas que nos estén escuchando dirán, bueno, analizar datos de geoposicionados ya va a ser complicadísimo. ¿En qué invierto? ¿En qué tipo de tecnología invierto para que mi empresa empiece a trabajar con datos? ¿Tengo que empezar por ese tipo de datos? ¿Puedo empezar por algo más sencillo? ¿Qué tipo de tecnología o qué herramientas de software deberían ser las necesarias para una empresa que comience con este tipo de estrategias? Gemma. Yo creo que... Vale, voy. Yo creo que Si no os animáis, yo os digo. No, yo espero, también soy prudente. Claro. Al final, claro, se pueden recopilar datos de muchas fórmulas, o sea, de muchas tecnologías. Es decir, puedes recopilar datos de Internet, de teléfonos, de dispositivos GPS, incluso transacciones con tarjeta de crédito, ¿no? Donde se han realizado, las etiquetas en las redes sociales. Yo creo que al final existen muchas formas de recopilar esa información. Será por información, si es que al final nos llevamos las manos a la cabeza como, necesitamos más datos. No, no inviertas en tecnología, no hay tiempo. Vamos a realmente hacer algo con lo que tenemos y actualmente en el marketing online, por ejemplo, se están llevando a cabo muchísimas iniciativas de, según donde esté localizado el visitante, digamos, o la persona, el hacerle un determinado contenido, una determinada campaña, etcétera. Pues empezando por ahí ya estás determinando dónde puede estar mejor tu inversión, ya es un paso. Geolocalización como tal, efectivamente, te puedes meter en muchísimas tecnologías, pero primero, vuelvo un poco a lo que ha comentado Sara un par de preguntas atrás. ¿Qué objetivos tienes con eso realmente? O sea, ¿para qué qué vas a hacer? ¿Qué tipo de acciones vas a realizar? Una vez sepas qué vas a realizar y dónde estás, en qué punto estás, a partir de entonces ya busca tecnologías que te ayuden a llegar a ese punto. Pero así por la moda esta de vamos a tener muchas tecnologías, es que yo me tendría que ir del país si os contara cómo se gasta el dinero empresas que todos conocemos en tecnologías que luego no les sirven absolutamente para nada, porque no tienen la capacidad de luego actuar o porque realmente no les da más información de la que necesitan a la hora de tomar decisiones. Con lo cual, no partamos de la tecnología, partamos de verdad de qué tengo ahora y para qué me puede servir lo que tengo para hacer mejor las cosas en este periodo, o sea, ahora mismo. Modo supervivencia. Me ha quedado así como... No, yo sí puedo decir, Gemma, es que has dicho algo y es que me ha encantado porque estoy completamente de acuerdo otra vez. Las empresas tienen un montón de first party data, o sea, de datos que los propios negocios sean pequeños, medianos o grandes, me da igual, y sean, ¿no? Obviamente la cantidad de datos cambiará dependiendo del negocio, pero hay muchísimos datos que ya tienen ellos mismos y lo único que falta es ponerlos, uno, en orden,
integrar diferentes fuentes de datos que puedan tener. Tú lo has mencionado, ¿no? Tú tienes datos de cómo están utilizando tus clientes pues, tu página web o cómo te utilizan a través de OTAs o metabuscadores, cómo te están, ¿no? Cómo están hablando de ti en redes sociales. O sea, ya todo ese ecosistema de datos es integrarlo y analizarlo. Y ya solo eso es una gran fuente de datos porque te va a permitir entender los que ya son tus clientes. Es decir, la gente que ya ha venido, por qué ha venido, de dónde ha venido, cuándo ha venido. O sea, solo esa riqueza de información y para eso lo que necesitas, como tú bien dices, es tiempo, ¿no? O sea, una persona que se dedique a eso y juntando con lo que tú has dicho del objetivo y luego de negocio y de lo que estás intentando hacer y sobre todo yo siempre recomiendo es ¿qué quieres saber? ¿Qué pregunta vas a hacerle a los datos? Porque los datos te pueden dar muchísimas respuestas, pero la clave no está en los datos y en las respuestas, la clave está en la pregunta que le haces a esos datos. Y luego ya, Exacto. tal y como vas evolucionando, puedes utilizar, ¿no? Y sepas hacia dónde vas, pues más tecnologías, podríamos hablar de CRMs, de DMPs, ¿no? De muchísimas que nos podemos pasar horas de tecnología que pueden ayudar a poner el cliente en el centro, pero primero aprovechar los datos que uno ya tiene. Entonces, las dos parece que optáis para que, bueno, pues para que la gente no se obsesione con la tecnología y con una inversión muy grande en tecnología, que vayan poco a poco y quizá un poco la apuesta podría ir más hacia el equipo, porque también es importante tener un equipo preparado con una formación específica para poder afrontar a este tipo de disciplinas que hasta ahora pues, muchas empresas no tenían en cuenta. ¿Qué tipo de formación o qué tipo de características tendrían estos profesionales? Así muy rápidamente, porque luego vamos a pasar algunas preguntas del público que ya nos están enviando. Yo tengo, cuando hablo con destinos y sobre todo entonces para el tema de análisis de datos hablamos con market research o inteligencia de mercados, me encuentro con dos perfiles, o gente que viene de estadística, matemáticas, ¿no? Data science, pero también me he encontrado a gente de negocio que es apasionada por los datos y que han hecho cursos para luego poderse meter y hacer una inmersión en toda esta parte de análisis de datos. O sea, que tanto de las dos vertientes, ¿no? Una más científica ya de formación, como alguien de negocio que se quiere lanzar a analizar datos. Totalmente. Además, para mí, el éxito radica en combinar esos dos perfiles, porque muchas veces la gente que se dedica a Data Science no hace el link o no termina de hacer el link con el negocio, ¿no? Con esa pregunta que comentabas antes, Sara, que era necesaria para contestarla con datos, y la gente de negocio a lo mejor no sabe o no llega al análisis avanzado que puede tener un científico de datos. Efectivamente, para mí el conocimiento tiene que quedar siempre dentro de la empresa, aunque y parece que tiro piedras contra mi tejado porque yo ayudo a esa empresa desde fuera, pero hago muchísimo hincapié en que el conocimiento tiene que quedar en la empresa porque al final son los que están en el día a día, con lo cual es importantísimo que estén bien preparados y que sepan por lo menos activar esos datos, ¿no? Bueno, pues me vais a permitir un segundito, pues ya que me habéis puesto en esta pregunta, que yo dirijo el máster de analítica digital en K-School y precisamente preparamos a perfiles que vienen de marketing o que vienen de negocio para poder hacer este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué deciros? Es un mundo apasionante. Bueno, yo es que estoy muy apasionada con los datos y creo realmente que sirve para, o que es vital en la empresa, ¿no? Para la diferenciación de la compañía. Pero es vital efectivamente el ir un poco más allá, el pensar, como decía, de la intuición que puedes tener, de la experiencia que puedes tener en este caso, por ejemplo, en tu negocio, ir un poquito más allá también, porque las matemáticas te ayudan a hacer las cosas mejor, a quitarte esa contaminación que traes de serie y poder hacer las cosas de manera mucho más eficiente, ¿no? Pues vamos a ir nos están enviando algunas preguntas sobre todo esto que estamos hablando y por una parte hay una persona que nos decía que cómo puede convencer a ese empresario o a ese jefe con argumentaciones que le hagan animarse a apostar por este tipo de estrategias orientadas a los datos, que cómo convences a una persona que está por encima y que al final toma la decisión de que este es el camino correcto. Sara, ¿qué nos cuentas? Bueno, Gemma, sí. Sara, no, ya está, Sara. Y es que cuando veo un silencio me lanzo. Claro. Quien no se suba
o que no ya esté subido o esté en proceso de subirse a realmente utilizar los datos para tomar decisiones, va muy tarde. Va muy tarde. Pensar que el año que viene las cookies van a desaparecer, en algún momento del año que viene. Nos estamos centrando mucho en la gestión de identidades. La publicidad se va a basar en gestión de identidades y solo ya con esto, si ya no estás en el tren que va a poderlo gestionar identidades, estarás fuera. Entonces, solo por el hecho, y esto es un pequeño ejemplo de muchísimos otros ejemplos que podría dar, pero si en la empresa donde esta persona trabaja hacen publicidad, solo sabiendo esto, ya van tarde si no están empezando a gestionar identidades, porque luego no van a poder responder bien. Para mí, yo siempre digo, y lo bajo todo ahora a ejemplo de publicidad, y a lo mejor pues Gemma puede dar otros ejemplos, pero la publicidad, yo siempre digo, hay gente que dice, no molesta, tal. La publicidad, si es relevante, si es personalizada, no molesta, aporta. Es más, ahora va a haber una guerra enorme, o sea, la competencia que va a haber a nivel de destinos, a nivel de hoteles, a nivel de líneas aéreas, porque los viajeros que van a estar dispuestos a viajar no van a ser el mismo volumen y todos van a querer atraer a esos viajeros. Entonces, en este ambiente tan competitivo, quien va a ganar es quien hable a ese viajero de la manera que ese viajero quiere, en el momento adecuado, con el contenido adecuado y que entonces se sienta, me están hablando con lo que yo quiero, ok, me decido por este destino, me decido por esta cadena hotelera o me decido por esta línea aérea porque me estás entendiendo. Todo lo demás será ruido. Y de nuevo, esta será a nivel de publicidad, otro ejemplo de por qué subirse a los datos. Sí, por completar totalmente, sí, es que Sara, hermanas. Mira, no estaba preparado, no. Para nada. No, pero es que es muy de sentido común, ¿no? O sea, realmente yo lo que creo, lo que a mí me ha funcionado siempre para llevar el tema de los datos a los de arriba, a los de yo sé lo que quiere mi cliente, yo sé dónde tengo que estar en publicidad, es como hablaba de los quick wins. O sea, me repito muchísimo hoy, pero es que todo me lleva a lo mismo. Así queda claro. O sea, claro que sí. Claro, es que si te metes, claro, en un proyecto de datos de 5 años, pues lógicamente te miran así desde arriba como diciendo ¿esto qué es? Pero si realmente tiene una pregunta, investiga dentro de tu empresa. Oye, ¿qué pregunta llegas por la mañana y no sabes contestar con datos? ¿Sabes? O sea, no sabes contestar. Yo te puedo ayudar. Y entonces vuélcate precisamente en eso, en dar respuesta a eso. Lo demás viene solo. Siempre, siempre. Nos acaba de llegar una pregunta especialmente para Gemma, pero la puede contestar Sara también. Decía, ¿podrías ponernos un ejemplo práctico de cómo empezar a captar o vender y con qué herramientas para una empresa local de actividades turísticas? Vale, pues mira, vamos a hacer un mix seguro porque yo, por ejemplo, captar o vender no me dedico, o sea, me dedico únicamente a Big Data, a datos, ¿vale? Entonces, cualquier herramienta que utilices para captar o vender tiene que estar ligada al comportamiento efectivamente de los usuarios, a poder medir esa interacción, porque mira, mucha gente piensa que la analítica o que el Big Data tiene que ver con simplemente entender cuánto estás vendiendo. No, vamos a ver, si tú vas a depender del Big Data para ver cuánto estás vendiendo, estás muerto ya. O sea, no tiene ningún sentido. Esto es para hacer mejor las cosas, para optimizar al máximo, para entender. Entonces, cualquier acción que realices a la hora de vender o intentar captar, intentar enganchar a ese usuario, tienes que sí o sí medirlo, como decía antes Sara, el tercer punto, ¿no? El tercer punto del ciclo, medirlo. Entonces, una vez recopiles lo suficiente como para entender el por qué hacen algo que la gente en Internet, por ejemplo, es muy rara, o sea, somos muy raros en Internet, hacemos cosas raras. Entonces, tenemos que entender qué hacen, por qué lo hacen, sobre todo el por qué lo hacen, y ver qué puedo hacer para que hagan lo que yo quiero que hagan, ¿vale? Entonces, tecnología, hay multitud
de tecnología gratuita. Empieza por Google Analytics, por ejemplo, para medir en tu página web, en Facebook Analytics para medir todo lo que haces en Facebook para enganchar y poner ese contenido a disposición de los usuarios a captación. Tu CRM, si tienes CRM, si no, todas las bases de datos donde estés guardando las ventas para todo cruzarlo. Y como bien decía antes también Sara, pues nos complementamos, como habéis visto, el poner orden y empezar a contestar a las preguntas pequeñas. Empieza de lo pequeño o sea, y vete metiendo más fuentes y más tecnologías, a lo mejor que sean un poquito más rebuscadas, pero empieza por lo gratuito y verás cómo te sirve. Yo, para complementar lo que ha dicho Gemma de la parte de acción, ¿no? De publicidad de esa para vender, hay 3 ejemplos que se me ocurren. O sea, hay 2 que los ha mencionado las herramientas Gemma, pero también son las herramientas de publicidad, que son Google Ads, y creo que luego está John, que me imagino que ya hablará más del tema. Luego tienes Facebook, Instagram o redes sociales. Y esto coincide mucho con lo que ha dicho Salvador antes, que yo me encanta que lo haya dicho porque soy muy fan de este concepto de la democratización de la publicidad. Antes pagabas una página entera en un periódico o una revista y cruzabas los dedos para que los que lo vieran, ¿no?, fueran tu target y encima pues consiguieran venir, ¿no? Lo que ha hecho la publicidad y los datos que se pueden utilizar en la publicidad, que el tercer ejemplo es, por ejemplo, Adara mismo, que hacemos audiencias para luego poderlas pasar a través de publicidad programática, es yo con mi inteligencia ya te digo si esta persona, ¿no?, estaba buscando un viaje, para qué momento estaba buscando, qué destinos estaba comparando, familia, parejas o está viajando solo, o estaba viajando por vacaciones o es un viajero de negocios, es un viajero de lujo o es un viajero mochilero. ¿Qué temática le está motivando más? ¿Quiere ir a montaña? ¿Quiere ir a playa? Es decir, si yo ya con los datos te estoy diciendo qué tipología viajero es, la inversión, que antes era la misma, a lo mejor imagínate, tienes una inversión hace unos años y ahora es la misma, con el mismo número de presupuesto, la efectividad que le puedes sacar, ya sacándote de que no estás impactando a gente que no aplica, solo con eso ya estás siendo mucho más eficiente y mucho más efectivo. Y obviamente, como dice Gemma, una cosa es pasar los datos, pero luego hay que medir para volver a aprender, para ir haciendo el fine tuning, ¿no?, de estos segmentos, de esas audiencias, o sea, los que compran, ¿por qué están comprando? ¿Qué es lo que les ha gustado más de venir? Ah, vale, perfecto. ¿Y de qué países? Porque el comportamiento, dependiendo de los países, del momento del año, según el canal digital, va a cambiar la temática o el producto que estés vendiendo, va a cambiar muchísimo. Y es lo que también que decía Gemma, que a veces tenemos la idea de, los viajeros están viniendo a mi hotel o están viniendo a mi destino por la playa, por tal, y a lo mejor luego descubres que resulta que hay ciertos mercados orígenes que te deciden venir a visitar por otros temas y tú no lo sabías porque siempre has asumido que era eso. Entonces es eso, y utilizar los datos para personalizar esa comunicación. Nos quedan 1 minuto, 2 minutos. Vamos a dar paso a la última pregunta y la respondemos rápidamente porque tiene un poco que ver con lo que estáis diciendo, que es cómo entender al consumidor para dar el mejor servicio posible y para obtener nuestros objetivos. Nos comentaban, va a cambiar mucho la demanda este verano de los viajes. ¿Cómo vamos a poder o qué papel tan fundamental van a tener el análisis de datos para poder conocer esa nueva demanda y hacerle frente? Muy rápidamente, para terminar. Vamos a empezar con Gemma. Vale, como hemos dicho, no hay tiempo. O sea, es que estamos en finales de mayo, entonces no hay tiempo. Ni aquí en la entrevista ni ahora. No hay tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Centrarse en hipótesis. Oye, pues vamos a ver si antes me buscaban por, como bien decía Sara, playa y turismo tal, vamos a darlo todo a esto e ir viendo en cada momento cómo están funcionando las cosas y si no han funcionado, cambiarlas. Vuelvo al principio de lo que he dicho. Charles Darwin, no sobreviven los grandes. Seguro que hay muchos grandes que se van a quedar por el camino en este sector turístico. Sobreviven los que se adaptan a los cambios. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Ver la información que ya tengo, intentar si necesito algún otro tipo de información, conseguirlo lo antes posible, pero empezar a tomar las decisiones en base a esos datos para poder estar donde tienes que estar en el momento que tienes que estar.
Yo por complementar y dar una visión más desde el punto de vista de destinos y de identificar ese punto de inflexión que todos estamos esperando para poder reactivar la actividad turística. Y los 3 puntos de información que yo recomiendo estar mirando y que estamos mirando con los destinos es uno, que nosotros proveemos, que es búsquedas y compras de hoteles y vuelos, dependiendo de los mercados de orígenes hacia un destino, y ver ese punto de inflexión de la demanda, si empiezan a buscar más y si están empezando a comprar más y para qué momento del año están comprando. 2, capacidad aérea. Sobre todo en España hay muchos mercados origen que dependemos de la capacidad aérea y eso se va a tener que mirar. Y el tercero va a ser la percepción de seguridad, que es un tema mucho más emocional, pero dada la situación que estamos, podemos fiarnos de todos los datos, ¿no? Que habido si podrá haber, pues las fronteras pueden estar abiertas, puede haber la capacidad aérea, pero si ese mercado de origen no se fía de venir a nuestro destino, no van a venir. Entonces, es muy importante ir evaluando, sobre todo con social listening, esa percepción hacia nuestro destino y entonces eso ver si es el momento adecuado para lanzar una campaña y luego mejorar o cambiar ese mensaje para recuperar la confianza en ese mercado de origen o en ese viajero en específico. Sara, Gemma, ha sido un auténtico placer teneros esta tarde con nosotros. Nos quedaríamos toda la tarde hablando con vosotras, que sabéis muchísimo de este tema, pero nos dan paso ya a la siguiente ponencia y así que vamos allá con Manolo, que nos continúa dando paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, Manolo, Gemma. te dejamos. Gracias, Lola. Gracias, Gemma y Sara, también por compartir vuestros conocimientos.